Y lo tenemos con nosotros ya aquí en nuestro living, en el living de casa, Lauro Alonso, como habíamos mencionado, una especialidad que quizá para muchos pueda parecer de qué se trata, pero es en lo que vamos a estar hablando y en lo que vamos a abordar esta mañana, psicogenealogía evolutiva, con tanto disertaciones a nivel internacional, nacional, con diferentes aristas de esta área que, como decíamos, despierta y mucho el interés. Y si te parece, además de darte la bienvenida, empezamos contando ¿qué es? Gracias por estos minutos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, un placer estar aquí. La psicogenealogía es una técnica que trata de entender la historia familiar como un conjunto holístico, completo, en todos sus niveles, físico, mental, emocional, espiritual, para devolverle al individuo su libertad verdadera. ¿Y por qué digo esto? Es porque muchas veces nosotros actuamos de forma condicionada por lo que sucedió en el pasado de nuestro sistema familiar, de lo cual a veces ni siquiera sabemos todo, o por lo menos no lo sabemos a nivel consciente. Entonces tenemos limitaciones, bloqueos, sesgos en nuestro comportamiento que cuando incomodan, cuando nos perjudican en alguna manera, bueno, vamos a trabajar en ese árbol genealógico, que es nuestra temática, para descubrir qué sucedió y cómo lo podemos reacomodar. Decías libertad verdadera y me pregunto cuáles son las afecciones o cuáles son las complejidades de una persona en el momento de decir no me siento realmente libre o no siento que soy yo, sino que es algo que me atraviesa en realidad, ¿viste? Cuando uno siente la necesidad, por ejemplo, hablábamos de vértigo, de depresión, de timidez, de muchos factores en realidad, de muchas cosas que no tienen que ver tampoco con enfermedades, sino con la personalidad. ¿Cuáles son las principales que la gente va y que pide y que trata? Porque me imagino que de eso habla la libertad verdadera esa que estabas diciendo al comienzo. Sí, poder expresar lo que realmente somos, que es nuestra singularidad. Mirá, muchas veces nos damos cuenta por el síntoma donde hay un bloqueo. Por ejemplo, personas que vienen o van a una consulta o vienen a hacer un trabajo de capacitación porque se dan cuenta que siempre les ocurre lo mismo en lo amoroso, relacional, en lo laboral, en lo económico. Cada vez que reciben un dinero por algún trabajo, por alguna causa de la vida, lo pierden o los estafan, o cada vez que empiezan una relación nueva, termina en determinado periodo de tiempo en un engaño, en una traición, en algo raro, o cada vez que consiguen un nuevo empleo, algo se complica, alguien los desplaza, y eso se repite, vuelve a ocurrir. Ahí se nota como un aroma a una situación no resuelta que está influyendo de alguna manera. Algunas veces eso es transgeneracional, o sea, algunas veces eso ocurre porque es un patrón que tiene que ver con una dinámica del sistema familiar que no se pudo ver con la conciencia y no se pudo resolver. Entonces se manifiesta en nuestra vida quitándonos libertad porque no estamos actuando realmente con un verdadero, por decirlo así, libre albedrío. ¿Sí? ¿Cómo podemos explicar que algo que sucedió de repente 2 generaciones le pasó a mi bisabuela y que yo ni siquiera sé me pueda afectar en el día de hoy? Perfecto, y es una pregunta súper interesante porque es el fundamento de nuestra técnica. Hoy por hoy la explicación científica la da la epigenética, pero para hacer algo simple, yo voy a decir que hay algunos patrones que se transmiten de generación en generación por un propósito espectacular que es la supervivencia de la especie, del clan familiar y del individuo. Nosotros transmitimos a nuestros descendientes lo que está hecho y lo que falta. Lo que está hecho son virtudes, atributos positivos, la manera de vivir, la manera de lograr el éxito, de lograr el bienestar, de mantener la salud. Son los asuntos a favor. Y se transmiten también los asuntos pendientes como una manera de advertencia, como si fueran protecciones, como si tuviéramos en eso una indicación de cuidado por aquí que te puede pasar algo, cuidado que esto es negativo. Entonces, miedos, de la vaca y llora. Exacto, exacto. Cuando de repente no le pasó nada. Son temores, son hechos dolorosos que quedaron en el pasado marcando algo muy fuerte y se transmiten como un mandato inconsciente. Por ejemplo, alguien que tuvo quedan mucho guardados éxito, en la psique de cada persona. Exacto. O sea, en un lugar donde no sabemos que lo tenemos. Normalmente no lo sabemos. Cuando lo sabemos lo podemos liberar, porque ya pasa a ser patrimonio y no deuda. ¿Pero cómo se libera? Se libera primero que nada tomando conciencia precisa, encontrando el acontecimiento, buscando, trabajando la información, que aunque no siempre la podemos tener a nivel explícito, si está en nosotros porque se expresa de manera somática, como una dolencia, una enfermedad, o de manera conductual, como una limitación, un bloqueo, la podemos mapear a la inversa.
si a la persona le pasa esto, tiene que haber ocurrido tal cosa, y ahí lo encontramos. Cuando se encuentra, ya tenemos más del 50% ganado, incluso por el mérito que implica el trabajo de búsqueda, que ya es un ejercicio de personalidad. Hablábamos un poco en la potente. previa, le contamos a la gente que es difícil porque muchas veces no tenemos la información, hay secretos familiares, hay cuestiones, gente que ya no está, digamos, gente que se murió que y ni que no siquiera sabes. puedes consultar. Claro, totalmente. Entonces es bastante difícil. ¿Qué pasa cuando ya tenemos esa información? Porque me imagino el después, ¿no? Vos tenés la información que necesitas, pero ¿cómo reaccionás a esa información para mejorar esas cuestiones que a mí me tienen mal y que no me dejan funcionar libremente? Casi siempre cuando encontramos el nudo preciso, el núcleo se llama del nudo, hay un bioshock, hay una respuesta muy fuerte, emocional, a veces como una expresión característica, intelectual, uno empieza a cuestionarse, y biológica. Porque, bueno, lo vamos a notar a nivel corporal, tensión muscular, sudoración, taquicardia, bradicardia. O sea, va a mostrar que tocamos el punto. Ahí lo que hay que hacer es expresar todo lo que se pueda, ordenando la información, entendiendo y poniendo en contexto lo que le pasó al bisabuelo, le generó un trauma que después mamá o papá lo heredó como nieta o nieto de tal manera y eso llegó a mí de tal forma. Y ahora me pregunto, ¿yo lo quiero sostener o no? Nosotros nunca vamos a ir en contra de los antepasados. Ahí va a ser, es un trabajo de uno, ¿no? En ese momento, ¿no? Sí, fuerte, ya está. muy bueno. La verdad que uno se queda con ganas de hacer mil preguntas, de saber mucho más, pero por eso mismo es que están viendo en pantalla la web, el Instagram, también el número de contacto para acercarse a vos. ¿Cuántos estarán diciendo? Y yo creo que capaz que es por ahí el tema. Y también sos docente, así que después de vos hay un montón de personas también que vienen con esta profesión y que seguramente van a estar ayudando a un montón de gente más en esto, pero me parece súper interesante. La verdad, así que pueden contactarse contigo por esas vías y en tu caso nos decías sos profesor, sos docente, pero sí hay una cantidad de gente que puede trabajar directamente con quienes se acerquen. Nuestra escuela, que es internacional, además tiene egresados certificados en muchos lugares que son personas dedicadas exclusivamente a brindar una atención de buena calidad porque es un campo sumamente delicado y la ética es básica. Lauro Alonso, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Mañana en Casa. Nosotros nos vamos volando para el móvil, ¿te parece, Berito? A ver qué tiene Maru y Fede para nosotros.